objetivo de este video en los próximos 13 minutos y 8 segundos es explicarte todos los tipos de ángulos que vamos a encontrar para un trabajo en topografía, ya sean ángulos en el plano horizontal o ángulos en el plano vertical. Bueno, ahora vamos a ver las partes de un ángulo. Part on angle. En todo ángulo vamos a tener unos brazos que podrían aparecer como arm o como ray, brazo o rayo. Siempre va a haber un brazo en un sentido y otro brazo en otro sentido. La apertura entre estos brazos, que se llama también amplitud o opening o internal angle, es el ángulo que hay entre los dos elementos. La unión de esos dos brazos o esos dos arm o ray se va a llamar un vértice o vértice. Y el ángulo que se forma por fuera del sentido de esos dos arm o ray se llama un ángulo externo o un external angle. Y esas son las partes que conforman un ángulo, su vértice y el sentido de sus dos brazos, generando una amplitud o un ángulo, en este caso interno, y uno externo. Los ángulos se pueden basar según la medida, o puede ser type of angles based on measurement. Para el caso de un ángulo donde los dos brazos coincidan, es un ángulo nulo o un null angle, y su ángulo o apertura o opening es 0. Para el caso de un opening o un ángulo interno que sea menor a 90 grados, que entre los dos elementos, entre los dos rays o arc, se forme un ángulo menor a 90 grados y mayor a 0, es un ángulo agudo, un acute angle. Si entre los dos brazos, ray o arc, se forma 90 grados como opening, es un ángulo recto o un right angle. Si entre los dos brazos se forma un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados, es un ángulo obtuso, un obtuse angle. Si el ángulo que se forma entre los dos segmentos, o si los dos segmentos son paralelos y opuestos, en sentidos opuestos, es un ángulo llano o un ángulo extendido o un straight angle, y es un ángulo de 180 grados. Si el ángulo que se forma entre los dos elementos, o entre los dos rayos, o entre los dos brazos, o entre los dos lados, se llama un ángulo cóncavo o un reflex angle. Si el ángulo que se forma entre los dos elementos hace la circunferencia completa, es un ángulo conjugado o un full angle. Y si el ángulo que se forma es menor, entre 0 a menor de 180, también podría llamarse como ángulo convexo o un convex angle. Y estas serían todas las posibilidades de ángulos que podemos tener según su apertura, según su amplitud o según su opening. Ahora, esos brazos o esos lados o esos rayos, si ellos giran, van a girar hacia el lado izquierdo. Su rotación es una rotación negativa, un negative angle,
o un anti-clockwise hacia la izquierda se considera negativo el giro. Y si el giro es hacia la derecha, se considera una rotación positiva. Y es un positive angle o un clockwise. Y esas son las medidas basadas de acuerdo a la rotación. Un type of angle based on rotation. Para topografía, pues vamos a tener otros ángulos más, que va a ser el bearing, deflection, y ese deflection puede ser positivo o negativo. Recuerden que si giramos hacia la derecha es positivo, y si giramos hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces en este caso, el ángulo que se forme con respecto a un eje vertical, que se asume como el eje norte, esa apertura entre ese eje norte y el giro del brazo se llama un bearing en inglés, o un azimut en español. En este caso, este azimut aquí, como gira hacia la derecha, sería un azimut positivo. Los azimuts siempre los vamos a manejar hacia la derecha, completando los 360 grados. Ahora, si tengo un segmento o un brazo que va en un sentido y continuando o proyectando ese sentido, lo doblo, hago una deflexión, ese ángulo que se forma aquí es un ángulo de deflexión, es un ángulo que venía proyectado y se dobló. Al hacer el doblez, ese doblez se llama deflexión o ángulo de deflexión. Ahora miremos cómo podríamos hallar el ángulo de deflexión a partir de un azimut. Para este ejemplo, el ángulo azimut es de 20 grados. Si yo miro el ángulo aquí, este ángulo es un ángulo de 20 grados. Por la regla de la Z, estos 20 grados serían los mismos 20 grados que puedo tener acá. ¿Por qué? Porque esta línea vertical que representa el eje norte-sur es esta misma línea vertical que representa el eje norte-sur. Como ambas son verticales y están paralelas, pues el ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que se forma al otro lado, opuesto por lado. Entonces, si yo tengo que mi ángulo de azimut es 20, y mi ángulo de deflexión es 80, yo podría, en este caso, si yo sumo el 80 más el 20, me daría 100. Y este 100, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo el ángulo azimut del siguiente segmento. Observen que este segmento de acá se dobló 100 grados. ¿Y de dónde salió? De la suma del azimut anterior, del vértice anterior, más el ángulo de deflexión. Y de esa manera puedo calcular, si me dan el ángulo de deflexión, puedo calcular cuánto es el ángulo azimut de ese segmento. Si ese ángulo de deflexión es de 0 hasta 180, se lo sumaría al azimut. Y si es mayor a 180, se lo restaría, cogería el ángulo y le restaría el azimut. Haría lo contrario. Entonces quedaría el azimut o sumándole o restándole, dependiendo si este ángulo de aquí es mayor de 180.
Todos estos ángulos que acabo de mostrarles acá son ángulos que se forman en el plano X y Y sobre un plano de 2 dimensiones, o el este y el norte, o el norte y el este, depende como lo queramos mirar, sobre 2 dimensiones, algo plano, un plano horizontal. Son los ángulos que tenemos en planos horizontales. Ahora, ¿qué pasa si el plano que tenemos es un plano vertical? Pues se van a formar unos vertical angles. Y para los planos verticales vamos a tener que, referenciados hacia arriba, hacia el sol, por así decirlo, ese punto de referencia arriba va a ser el cenit y ese punto de referencia abajo va a ser el nadir. Si yo cojo y me paro en un punto cualquiera y proyecto una línea hacia un edificio, el ángulo que se forma del sol hacia mi posición verticalmente y de esa línea contra esa línea se llama ángulo cenit, que lo podríamos comparar con el ángulo azimut o con el bearing, solo que aquí lo estamos midiendo de forma vertical. Cuando lo medimos de forma vertical, tenemos en cuenta el eje Z contra el plano horizontal, que sería el X y el Y, o el este y el norte, o el IAS y el norte. Y el ángulo que se forma con el plano horizontal y esa línea que acabé de marcar ahí se llama ángulo de elevación o elevation. Eso si estamos en el cuadrante positivo. Si estamos en el cuadrante negativo, como si estuviéramos dentro de la Tierra, pues el ángulo que digamos que eso fuera una tubería, una alcantarilla, para llegar a un buzón, esta línea que se está formando aquí con el plano del horizonte, con un plano horizontal, se llama ángulo de depresión. Y el ángulo que se forma con una línea vertical desde la parte inferior con respecto al cenit se llama naridad. Y estos serían todos los ángulos que podríamos tener de forma vertical: cenit, elevation, depresión y naridad. La parte de arriba cenit, la parte de abajo nadir. Y ahí estaríamos cubriendo todos los ángulos que podamos tener para poder trabajar los conceptos de topografía.